All right, well, first of all, Bien, primero, I am very thankful for this opportunity estoy muy agradecido por esta oportunidad to be able to sit before you de poder sentarme delante de ustedes and teach this material. y enseñar este material. I've actually taught this class En realidad enseñé esta clase once before una vez antes in Kentucky. allá en Kentucky. So I think this is very important material Entonces creo que este es un material muy importante that we really get a hold of. que debemos nosotros aprender. And once we do that, we should apply it. Y una vez que lo aprendemos debemos aplicarlo. So last night, Entonces anoche we began to discuss, as Pastor Sean taught, hemos comenzado a debatir, a conversar sobre, como lo que enseñó el pastor Sean, what is spiritual authority. qué es autoridad espiritual. And we learned that spiritual authority is God's will, Aprendimos que la autoridad espiritual es la voluntad de Dios and we will continue that y vamos a seguir en esa línea today as we begin to discuss Christ's authority. hoy a medida que comenzamos a hablar sobre autoridad, su autoridad. And I want to paint a picture as we go through this Quiero pintar un dibujo, una figura a medida que avanzamos of how the Gospels de cómo los evangelios not only teach us His authority, no solamente nos enseñan su autoridad, but Jesus shows us sino que Jesús nos muestra through Scripture. a través de la escritura. So if you guys could turn to Matthew 21, Así que 23, vayamos ahora por favor a Mateo 21, 23 and somebody can read that. y por favor le voy a pedir a alguien al más rápido entre los científicos que lo lea. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? So we see Christ's authority being questioned. Aquí vemos que la autoridad de Dios está siendo cuestionada. So they're asking, where did you get this authority from? Entonces le está preguntando, ¿de dónde tienes esta autoridad? And we talked about the word exousia last night. Anoche hemos hablado sobre la palabra Exousia. exousia. Yeah, exousia. Exousia. So here Jesus is confronted at the temple, Jesús aquí está siendo confrontado en el templo and they're questioning his right or authority to teach. y están cuestionando su derecho, su autoridad para enseñar. And we see that they're looking at more, we'll begin to see that they're looking more at traditions. Y vamos a comenzar a ver que lo que están ellos viendo es más la tradición. And take note, we're not going to read this passage, but take note No vamos a leer este pasaje, pero quisiera que apunten, por favor, of Mark 7, Marcos capítulo 7, 6 through 13. del 6 al 13. In verses 6 through 8, En los versículos 6 al 8, we see Jesus is rebuking vemos que hypocrisy. Jesús está reprendiendo la hipocresía. And then when we look at that last section of 9 through 13, Y cuando vemos en la última parte, desde el 9 hasta el 13, as you read that, cuando lo lean, you'll begin to see how easy it can be van a comenzar a ver cuán fácil puede ser to get trapped in those traditions. a quedar atrapado en esas tradiciones. So they were trapped in the traditions of men, Entonces ellos estaban atrapados en la tradición del hombre natural de esta tierra. and as we go through this, we will see Y mientras que avanzamos, vamos a darnos cuenta that they should have been trapped in this word. que ellos deberían haberse quedado atrapados en su palabra.
and understanding what it says. y entender lo que dice aquella palabra. Because as we go through these passages, Porque mientras cuando leemos estos pasajes, you'll see that everything Jesus comes back with or states vemos cómo Jesús regresa a este tema diciendo afirmaciones. is from Scripture. Y esas son de la Escritura, él repite la Escritura. So this question of his authority that was being asked by these Entonces, esta pregunta que le están haciendo a él a manera de cuestionar su autoridad was prompted by his triumphal entry into Jerusalem. fue sobre después de su entrada triunfal a Jerusalén. So we know he's driving out the money changers in the temple in Matthew chapter 21. En Mateo capítulo 21 vemos que él comienza a destruir a los vendedores del templo. And then I want to look at verse 13 from chapter 21. Y vamos a ver del versículo 13 desde el capítulo 21, desde el 13, de ahí más atrásito. And if someone could read that. Si alguien lo puede leer, por favor. Sí, comenzando. 21. Just 21 verse 13. Solamente el versículo 13. Y les dijo, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. So his house should be called a house of prayer. Su casa debe ser llamada casa de oración. And they had made it a den of thieves. Y ellos le hicieron una cueva de ladrones. And then we see in the next verse, Y luego en el siguiente versículo, then the blind and the lame came to him dice, luego los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús in the temple, en el templo and he healed them. y él los sanó. And these are the things that made the Sadducees, Pharisees, and the leaders of this time begin to question his authority to do these things. Por hacer esto, los saduceos y los fariseos comenzaron a cuestionar por qué él estaba haciendo estas cosas. And if we look all the way down at verse, 21, verse 16, Y si vemos un poquito más abajo, el versículo 16, and it says, ahí dice, and said to him, y le preguntaron a Jesús, do you hear what these are saying? ¿escuchas lo que estos están diciendo? And Jesus said to them, Y Jesús les dijo a ellos, yes, have you never read, sí, ¿acaso nunca ustedes han leído out of the mouth of babes de la boca de los niños and nursing infants, y los que maman, you have perfected praise? les has enseñado a darte alabanza? So Jesus is referring to Psalms 8, verse 2. Aquí Jesús se está refiriendo a Salmos 8, versículo 2. So anytime he makes a statement, Entonces cada vez que él habla algo, hace una declaración, he's backing it up with God's word. él la respalda con la misma palabra. So he's saying, this is where my authority comes from. Lo que él está tratando de decir es, de aquí viene mi autoridad. Amén. So to me, that alone is something we can really apply to our own walks with Christ. Para mí, ese ejemplo puede aplicar bastante a nuestro caminar con Cristo. If I question, should I, shouldn't I, Si yo pregunto por qué debo hacer esto, por qué no debo hacer lo otro, my answer should come from here. mi respuesta debe venir de la palabra. And that is where the spiritual leaders of this time, the Sadducees, Pharisees, Y ya es por eso que los líderes espirituales de este tiempo, los saduceos y los fariseos, they had messed this all up. ellos habían dañado todo. I believe they knew the word, Yo creo que ellos sí sabían la palabra, conocían, but they had begun to let their own traditions pero ellos habían comenzado con sus propias tradiciones, supersede the authority of God. la cual para ellos era de más autoridad que la palabra de Dios. So, and we can also see in, let's see here, Matthew 21,
4 through 5. Y también podemos ver en Mateo 21, el 4 y 5. This is the passage where Jesus rides into Jerusalem Este es el pasaje donde Jesús entra a Jerusalén, on the back of a donkey, montado en un burrito. which this verse shows Este versículo muestra a humbleness. humildad, He entered gracefully and with peace, entrando él con gracia, con paz. but this was not what was expected. Pero no se esperaba que él hiciera esto. But I want to tell you today that it should have been expected, Pero quiero decirles que deberían haber esperado que él entrara así. because if we turn to Zechariah 9:9, Porque si vamos a Zacarías 9:9, if somebody wants to read that. alguien por favor que lo lea rápidamente, Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollín hijo de asno. Zacarías 9:9. Esto no me la sabía, ¿no? So once again, you see in this passage Entonces vemos en este pasaje that Jesus is fulfilling que Jesús está cumpliendo the prophecy spoken la profecía que está siendo hablada in Zechariah. en Zacarías. So everything he does Entonces todo lo que él hace lines up se alinea with the authority of God's word. con la autoridad de la palabra de Dios. We never see him contradict that in any way. Nunca vemos que él contradice la palabra en ninguna parte. And these leaders at the time, Estos líderes en aquel tiempo they were required to know God's word. era un requisito que ellos conocieran la palabra de Dios, They studied the scripture. porque ellos estudiaban las escrituras. So all these things that Jesus did, they should have expected. Todas estas cosas que Jesús decía, ellos deberían haber estado esperando que él lo hiciera. But they were too wrapped up in their own thoughts, Pero ellos estaban muy involucrados en sus propios pensamientos, in their own en traditions. sus propias tradiciones. And that too is something we can look at ourselves in our own lives. Y eso también puede suceder a nosotros, que podemos hacer mirando en nuestras propias mentes. It could be easy for me to look at my traditions, Puede ser más fácil que yo me fije más en mis tradiciones, the things that I've grown up believing. las cosas con las cuales yo he crecido creyendo. But Jesus is showing here Pero lo que Jesús está mostrando aquí, that if it doesn't line up with this, que si no se alinea con esta palabra, if it doesn't line up with this book, with His word, si no se alinea con su palabra, con este libro, I have to put that aside. tengo yo que deshacerme de eso. So that is the beginning of His authority being questioned. Entonces ese es el principio de su autoridad siendo cuestionada. And we're going to see this as we go through continue to happen. Y vamos a ver esto a medida que avancemos, que eso va a suceder. But each time it does, I want you to pay attention Y cada vez que sucede esto, quiero que por favor presten atención to the fact that Jesus always goes back al hecho de que Jesús siempre vuelve to the Scripture, a la Escritura. which is what I'm trying to convey as being applicable for ourselves. Lo que estoy tratando de aplicar que sea para nosotros también. So when we look at Jesus driving out, we looked at the donkey, Cuando vemos a Jesús que está montado en el burro, el asno, we looked at the healings that He did, miramos las sanidades que él hizo, and now I'd like to look at where He's driving out the money changers. y vemos ahora cuando él está destruyendo a los campistas, los que están haciendo negocios en la iglesia. So when He makes that statement that we looked at Entonces cuando él hace esa declaración de la cual hemos visto in Matthew
about the house of prayer and the den of thieves, En Mateo, en cuanto a la casa de oración y la cueva de los ladrones, once again, he's quoting Jeremiah 7:11. una vez más él está ahí citando Jeremías 7:11, which speaks to la cual habla that verse in Matthew. de este versículo de Mateo. And then if we look at Isaiah 56 and 7, Y luego si vemos Isaías 66:7, it says, dice, even them I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. dice, aún antes de que comenzaran los dolores de parto, Jerusalén dio a luz un hijo. Their burnt offerings and their sacrifices Quemaban ofrendas y sacrificios will be accepted on my altar, y ellos van a ser aceptados en mi altar, for my house porque mi casa shall be called a house of prayer será llamada la casa de oración for all nations. para todas las naciones. So once again, we see in the Gospels Entonces, una vez más lo vemos en los evangelios that Jesus is establishing his authority que Jesús está estableciendo su autoridad, by fulfilling the prophecies cumpliendo las profecías and the word. y la palabra. So the important thing there to recognize Entonces, lo importante aquí que debemos reconocer is he had to know the scripture. es que, señor, He had to know the scripture. que tenía que conocer la palabra, las escrituras. So it's important for us to know this book. Entonces es importante que nosotros conozcamos este libro, es Isaías 56:7. We spend a lot of time, and you guys are all doing that, Y ustedes están haciendo esto ahora, taking these classes, recibiendo estas clases, learning his word. aprendiendo su palabra. The difference has to be La diferencia tiene que ser that we apply it. que nosotros la aplicamos. Because the leaders of the time knew the word, Porque los líderes de aquel tiempo, ellos conocían la palabra, but they weren't applying it. pero no la aplicaban. That's what made it difficult for them to accept Eso es lo que hacía difícil para que ellos aceptaran Jesus' authority. la autoridad de Jesús. If they knew what the scripture said, Si ellos supieran lo que decía la Escritura and they had applied it instead of looking at their own y traditions, lo hubieran aplicado, si ellos hubieran sabido y aplicado en lugar de mirar a sus propias tradiciones, then when he came, entonces cuando Jesús vino, it would have been like, oh, yeah, this is what the word says. si ellos hubieran dicho, oh wow, sí, es lo que dice la palabra, está pasando. But as we are beginning to see, that's not what happened. Y como lo vemos aquí, eso no está sucediendo. So let's look at, let's look at Isaiah 35, 3 through 6. Isaías 35. 3 through 6. Del 3 al 6. Sí. The scriptures also contain a prophecy Las escrituras también contienen una profecía in Isaiah en Isaías which says that God himself would appear que dice Dios mismo iba a aparecer to save his people para salvar a su pueblo himself. él mismo. So if somebody would read 35, 3 through 6. Alguien que lea por favor del 3 al 6 del capítulo 35 del libro de Isaías. Fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Aleluya. Esa es una canción. So you should be seeing a pattern here. That's a song. Oh, okay. That's cool. You guys can sing it, I will not. If I sing, we will all leave. Canta, dice. Very quickly.
So we should be seeing this pattern here Entonces debemos ver nosotros esta patente acá of the Old Testament del Antiguo Testamento being fulfilled que está siendo cumplida in the New Testament. en el Nuevo Testamento. These verses spoke to healings Estos versículos hablaban sobre sanidad that would be the sign confirming que iban a ser las señales que confirman God's hand. la mano de Dios. What we saw previously, Pero previamente hemos visto when Jesus healed people, cuando Jesús sanó a las personas, no one said, oh, that lines up with Isaiah. nadie dijo, oh, esto sí me hace acordar a Isaías. They said, who gave you this authority? Y lo que ellos hicieron es dijeron, ¿quién te dio esta autoridad? So that doesn't, if they had known this, Entonces si ellos hubieran aplicado esto, then they would have known who gave them that hubieran authority. sabido quién les dio esta autoridad. ¿Quién le dio a Jesús esta autoridad? And then once again, we look at Jesus equated Entonces una vez más vemos que Jesús the praise of children estaba hablando sobre la alabanza de los niños in the temple en el templo with Psalms 8, 1 through 2, en Salmos 8 del 1 al 2, which we quoted previously. la cual ya les mencionamos hace un momento. So when you look at the spiritual authorities of the time, Entonces cuando vemos las autoridades espirituales de aquel tiempo, we had Sadducees, teníamos a los saduceos and the Sadducees relied on the might of Rome, y los saduceos confiaban en the might of what? En el poder de Roma to maintain their position para mantener su posición. and enforce their authority. Y reforzar su propia autoridad. So Jesus' authority Entonces la autoridad de Jesús came from God. vino de Dios. The Sadducees needed Rome to back them up. Los saduceos necesitaban a los romanos para que los respaldaran. And then when we look at the Pharisees, Y luego cuando vemos a los fariseos, they relied on their tradition, ellos confiaban en sus propias tradiciones, their supposed expertise que se suponía que ellos eran expertos en aquello, in the scriptures, en las escrituras and their false piety, y en su piedad falsa, making them the authoritative in the sight of the people. y siendo que esta sea su autoridad a los ojos de la gente. So their authority didn't have much strength behind it. Entonces su autoridad de ellos no tenía mucha fortaleza que los respaldaba. Now the Pharisees, Ahora los fariseos, if they had actually used the scripture properly, si ellos en realidad hubieran usado la escritura de manera apropiada, then their authority would have had a little more strength behind it. entonces su autoridad tuviera un poco más de fortaleza, de fuerza. But we know that as we talked about last night, Pero sabemos, como hemos hablado anoche, God is the ultimate authority. Dios es la autoridad final. And they didn't have that backing necessarily. Y eso no tenían ellos en su mente necesariamente. But Jesus Christ, Pero Jesucristo, as the Son of Man, como Hijo de Dios, del hombre, who alone completely submitted quien solamente, completamente se sometió to the authority of God. a la autoridad de Dios. So that's the other word I want to touch on for a minute is submitted. Entonces, esta es la otra palabra que quiero hablar por un minuto, que es la palabra sumisión. As followers of Christ, Nosotros como hijos de Cristo, submission should be a word we're pretty accustomed to. seguidores de Cristo, la sumisión debe ser una palabra que la cual nosotros debemos estar muy acostumbrados. That we are submitting Que nos estamos sometiendo to the authority of God, a la autoridad de Dios, to the authority of His Word, a la autoridad de su palabra. and that we are doing what it says. Y nosotros debemos hacer lo que Él dice. Because if you've seen nothing else this morning, Si no viéramos nada más esta mañana, or I guess heard nothing else, o al menos, como que no, si no escucháramos nada, I pray that you're hearing that this word mi oración es que ustedes sí escuchen solamente esta palabra, is what we should really be basing our life on.
y en la cual nosotros debemos basar nuestra vida, our decisions. nuestras decisiones. Yes. And that is where the spiritual authorities of the time got this messed up. Y es ahí donde nosotros muchas veces confundimos, ponemos en otro lugar de dónde viene nuestra autoridad. I mean, I believe we can all honestly relate to that a little bit. Ahora, yo creo que todos podemos relacionarnos más a este punto. I have a lot of things that I think or believe as I've grown in my walk with Christ. Yo tengo muchas cosas que yo creo, que yo pensaba cuando yo crecía en mi caminar con Cristo. And sometimes it's hard to realize, oh, I'm wrong. Y muchas veces es difícil darnos cuenta que a medida que crecemos decimos, no, pues, estuve mal. But I have to humble myself Pero tengo que humillarme a mí mismo and be able to accept para poder aceptar that this word is true. que esta palabra es verdad. And whatever it says, Y lo que diga aquí, I apply to my life. la debo aplicar en mi vida. And I walk that out. Y debo andar en ella. So that's really what I really want to get across as we go through this, is that we're able to do that. Entonces, eso es lo que yo quiero que podamos entender, que podamos lograr hacer eso. And the Gospels of Christ, En los evangelios de Cristo they show us that. nos muestra eso. Jesus didn't just teach us that, Jesús no solamente nos enseñó eso, but he showed us sino que Él nos mostró by his own actions. con sus propias acciones. So Jesus humbled himself Entonces Jesús se humilló a sí mismo rather than exalting himself. en lugar de exaltarse a sí mismo. If we look at Philippians Si vamos a Filipenses, por favor, chapter 2, capítulo 2, verse 7 through 8. versículos 7 y 8. Filipenses 2, 7 y 8. And someone could read that for me, please. ¿Alguien que por favor lo pueda leer? 7:8. Sí. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. So he made himself a bondservant Entonces, Él se hizo un servidor or slave. o un esclavo. So as followers of Christ, Entonces, como hijos de Cristo, we are required to be servants. se nos requiere que seamos nosotros sirvientes, servidores. And that takes humbling ourselves Y eso requiere que nosotros nos humillemos in the same way that Jesus did when he was here. de la misma manera que hizo Jesús cuando estaba aquí. And I think sometimes as believers, Y creo que a veces como creyentes it's easy for us to serve. es fácil que sirvamos, It's easy for us to do those things that come naturally to us. es fácil hacer cosas que naturalmente nos salen, But true servanthood pero el servicio verdadero in this level en este nivel sometimes requires us to step out of our comfort zone. a veces requiere que salgamos de nuestra zona de confort And serve in some ways that maybe we don't feel as comfortable. y servir de algunas formas, de algunas maneras que de repente no nos sintamos cómodos. But if God is calling us to those things, Pero si Dios nos está llamando a hacer esas cosas, then we get our comfort from Him. entonces recibimos nuestro consuelo de Él. And I believe we saw Jesus do this throughout His ministry. Yo creo que a través del ministerio de Jesús lo vimos a hacer esto. So what we saw was His perfect obedience. Lo que vimos era su obediencia perfecta. Christ had a perfect obedience to God's word. Dios tenía obediencia perfecta a la palabra de Dios. Jesús, perdón. And we see that in Romans 5:19. Y vemos eso en Romanos 5:18. We can turn to that verse. Vayamos por favor a Romanos capítulo 5:18.
pues, Fuerte, fuerte, claro. así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Amén. Okay, so we see there, that word slave again. Esa palabra esclavo nuevamente, So it takes that level of willingness eso requiere un nivel de voluntad, and submission de disponibilidad y sumisión to God's authority. a la autoridad de Dios. I don't know about you, Yo no sé en cuanto a ustedes, that's not always easy. pero eso no siempre es fácil. It takes an act of dying to self daily, Requiere un acto de morir a nosotros mismos todos los días putting my own thoughts and ways y poner todos mis pensamientos y mis caminos aside. aparte, a un costado. I don't believe that's something we can perfect Yo no creo que es algo que podemos perfeccionar like we see Jesus do. como lo vemos a Jesús hacer. Not quite as quickly, at least. We will come to that perfection, No tan rápido así como Él. Claro que sí vamos a llegar a la perfección, pero no como Él. but not while we're on this earth. Pero no mientras estemos en esta tierra. But it's, as Paul said in the scripture, we have to strive for the mark. Pero así como dice Pablo en la Escritura, que nosotros tenemos que luchar para alcanzar la meta. Amén. Amen. And Jesus was simply, as he's doing this and he's fulfilling all these Y prophecies, Jesús está, mientras Él hace esto, Él está cumpliendo estas profecías, he's fulfilling the scripture, Él está cumpliendo la Escritura, he was simply Él estaba simplemente doing the will haciendo la voluntad of the Father. del Padre. And that's our task as well, Y ese también es nuestro trabajo, nuestra tarea, to accept the authority of Christ que debemos aceptar la autoridad que es Cristo and do the will of the y Father. hacer la voluntad del Padre. Amén. And that, as we know, is challenging. Y eso sabemos como que es desafiante, But I believe as we grow in maturity, pero yo creo que cuando crecemos nosotros en madurez, we become better and better at that. nos volvemos mejor y mejores en esto. And that's when people recognize that within us. Y eso es lo que la gente debe reconocer, eso dentro de nosotros. And they see us, Y nos ven, not as ourselves, no deben vernos como nosotros mismos. but they see us as a vessel of Christ. Ellos deben vernos como vasos de Cristo. And that's when we can really make impact on other people's lives. Y cuando hacemos eso, pues, realmente podemos hacer un impacto en la vida de otras personas. Because that's what Jesus was doing in the gospel. Porque eso es lo que Jesús estaba haciendo en el Evangelio. Is he was sharing it Porque Él estaba compartiendo and making impact on people's y Él estaba lives. haciendo impacto en la vida de las personas. So my role is to be like Christ, right? Entonces yo quiero ser como Cristo, ¿verdad? So that's what we have to do. Y eso es lo que tenemos que hacer. That's the task ahead of us. Y esa es la tarea que está delante de nosotros. So Jesus as the Messiah was anointed by God. Jesús como el Mesías fue ungido por Dios. We see that in, let me go back. Un poquito más atrás. Ignore that last statement. Ignore lo que dijo. I want to look at John 7:17 first. I got ahead of myself. Mucho me adelante. Vayamos a Juan 7:17. If anyone wills to do his will, Si alguien quiere hacer su voluntad, he shall know concerning the doctrine, debe saber lo concerniente a la doctrina, whether it is from God que si es de Dios or whether I speak on my own authority. o si es solamente hablando de mi propia autoridad. So there's a couple things we see in this passage. Entonces hay un par de cosas que vemos en este pasaje The obedience requirement. que lo que requiere la obediencia.
True spiritual understanding Un entendimiento verdadero y espiritual begins with a heart comienza con el corazón, that is willing to surrender que está dispuesto a rendirse and to obey God. y a obedecer a Dios. So that's where it starts. Entonces ahí es donde comienza. And then testing the source. Y luego probar la fuente. In this verse, Entonces en este pasaje Jesus is offering a practical test Jesús nos está ofreciendo una prueba táctica for his listeners. para aquellos que lo escuchan. Align yourself with God's purpose, Alíñate con el propósito de Dios and you will recognize y vas a reconocer that his message is divine. que su mensaje es divino, His message is holy, que su mensaje es santo and it's not fabricated by man. y no es creado por hombres. And then the last part Y la última parte luego is that spiritual discernment. es que el discernimiento espiritual Recognizing God's truth, es reconocer la verdad de Dios. it's not just an intellectual choice. No es una decisión intelectual, It requires an open sino que requiere and submissive de una attitude toward God. actitud sumisa a Dios. Obedience and attitude Obediencia y actitud are very important when you look at this. son muy importantes cuando hablamos de este tema. If you look at, I've talked about application a lot today. Hoy día hemos hablado bastante sobre aplicación. If you look at James 1 verse 22, Mirando a Santiago 1, versículo 22. that verse tells us, Ese versículo nos dice, do not merely listen to the word, no solamente sean oidores de la palabra so deceive yourselves, y engañándose a ustedes mismos, but do what it says. sino que hagan lo que dice. Amén. So if we look at what we've talked about with the Pharisees and Sadducees, Porque si vemos de lo que hemos hablado que hicieron los saduceos y los fariseos, they may have known some of the word, puede que ellos hayan conocido la palabra algo, but they weren't doing what it said. pero no estaban haciendo lo que decía. I want to be different than that. Yo quiero ser diferente a ellos. I want to know it. I want to know his word. Quiero conocer su palabra. But more importantly than that, Pero más importante que eso, I want to do what his word says. quiero hacer lo que dice su palabra. I want to apply it to my life Quiero aplicarla a mi vida and do it. y hacerla. That takes a lot of work. Eso requiere bastante trabajo. But I believe we see blessing in our life when we do it. Pero yo creo que vemos bendición en nuestras vidas cuando lo hacemos. Amen. Okay, so now we're going to look at a big word that I'll probably write on the board because it's big and I'll probably miss. Vamos a ver una palabra grande que está escrito acá y creo que lo vamos a escribir porque es una palabra grande. I might even say it wrong. De repente lo estoy diciendo mal. I think this is the Spanish version that I'll write. Creo que esta es la versión española. We'll see how good Spanish is. So, proto-evangelio. I tried. Proto Evangelio. So in Genesis 3:15, Entonces en Génesis 3:15, I'll read that real quick. lo voy a leer al toque. And I will put enmity Yo voy a poner enemistad between you and the woman, entre tú y la mujer, and between your seed and her seed. y entre tu simiente y la simiente de ella. So this verse Entonces este versículo is widely considered es ampliamente considerado proto-evangelio, para que es Proto Evangelio or the first gospel. o el primer evangelio. It acts as a divine salvation, promise of salvation, No, es un acto de la promesa de la salvación, foretelling a future victor para decir que hay una victoria futura born of a woman que va a nacer de una mujer who will decisively
que decisivamente crush Satan's head. va a aplastar la cabeza de Satanás. Okay, so now I don't think I have any more big words. Creo que de aquí ya no hay más palabras grandes. So to continue on seeing the scripture played out in the Gospels, Entonces, para continuar el evangelio que está siendo aquí aplicado, we see in Isaiah 9:6, lo vemos en Isaías 9:6, and I'm just going to give you these verses as notes for you to make, y les voy a dar estos versículos como notas para que ustedes escriban, but I encourage you to go back and look at them. pero les animo que por favor cuando estén en casa leanla. We see another prophecy in that verse Vemos otra profecía en aquel versículo of Christ's birth. de del nacimiento de Cristo, And then Jeremiah 23:5, en Jeremías 23:5, we see a prophecy here vemos aquí una profecía of a king de un rey coming from the line of David, que viene de la línea de David. which we know Jesus came from that line. Sabemos que Jesús vino de ese linaje. And then we see in Daniel 7:14 Y lo vemos también en Daniel 7:14, a prophecy describing un profeta describiendo the Son of Man el Hijo del Hombre receiving eternal authority. que recibe autoridad eterna. Zechariah 14:9, En Zacarías 14:9 we see prophecy about God's eternal rule. vemos una profecía sobre el gobierno eterno de Dios. So once again, the same picture we've been painting, Entonces, una vez más, la misma figura que hemos estado pintando, all of these prophecies todas estas profecías from the Old del Testament Antiguo Testamento are lining up se están alineando with the New Testament. con el Nuevo Testamento. Amén. So Jesus is fulfilling Entonces Jesús está cumpliendo what the book said. lo que dice el libro. Therefore, it should not have been a shock, Por eso no debe sorprendernos, but as we know, it was. porque así como lo vemos, sí le sorprendió. The Old Testament proclaims El Antiguo Testamento proclama the Messiah is coming la venida del Mesías and the eternal authority. y su autoridad eterna. In those verses I gave you are just several examples of En that. esos versículos que les di hay varios ejemplos de aquello. And then we see God's justice and judgment Y vemos luego el juicio y la justicia de Dios, upon sin que es sobre el pecado, could only be established que solo puede ser establecida or satisfied o satisfecha by Christ's sacrifice. por el sacrificio de Cristo. If we look at Psalms 85:10, Si vemos a Salmos 85:10, somebody wants to turn to that verse. a ver, alguien por favor que pueda ver Salmos 85:10. La misericordia y la verdad sean encontradas, la justicia y la paz sean besadas. So the Lord will restore favor to the land, Entonces el Señor va a restaurar favor a la tierra. and the writer of this verse Y el que escribe este versículo is celebrating how God forgives está celebrando de cómo Dios perdona and will heal the land. y va a sanar la tierra. And this verse is showing God's attributes En este versículo muestra los atributos de Dios coming together. que se unen, Righteousness and peace que es la justicia y la paz, have kissed se besaron or come together. o se unieron. At Christ's return, Al regreso de Cristo, all authority toda autoridad will once and for all y una vez por todas be placed completely va a ser colocada completamente under him. sobre él. And then every knee will bow Y luego toda rodilla se doblará and every tongue will confess. y toda lengua confesará. And you can reference Philippians 2,
Y podemos ahí ver que esto está en Filipenses 2, verses 9 through 11. versículos del 9 al 11. Take a look at those verses on your time. Escriban esos versículos y después los leen allá en lugar de estar en TikTok. Yeah, pretty that at home instead of being in TikTok. That's, I like and we need to make this Ya, tenemos que hacer que la palabra more important than this. sea más importante que el celular. That's a good point. Es un buen punto. So Christ's resurrection proves Entonces la resurrección de Cristo prueba a few things algunas cosas beyond the shadow of a doubt. que sin lugar a duda. It proves that Jesus is the Messiah. Prueba sin lugar a duda que Jesús es el Mesías. You can look at Psalm 16, verse 10. Podemos ver en Salmos 16, 10. And you can look at Acts chapter 2, También lo vemos en Hechos 2, verse 27. versículo 27. It also proves the Messiah is equivalent También prueba que el Mesías es equivalente in authority y en autoridad to God the Father. a Dios el Padre. A Dios el Padre. You can look at Psalms Se lo puede ver en Salmos 45, 45, 6 through 7, 6 al 7. and Hebrews Y Hebreos, chapter 1, capítulo 1, 8 through 9. 8 y 9. So Jesus now has the authority Entonces Jesús ahora tiene la autoridad to judge the world in righteousness. para juzgar al mundo en justicia. And you can see that in Acts Y podemos ver esto en Hechos 17, 17, 30 through 31. 32 y 33. So Jesus' authority Entonces, la autoridad de Jesús was equivalent era equivalente to the Father's authority. a la autoridad del Padre. So we talked about God's authority yesterday. Entonces, ayer hemos hablado sobre la autoridad de Dios. These authorities are equivalent. Esas autoridades son equivalentes. And that's what Jesus, part of what Jesus was coming to establish when he was here on this earth. Entonces, eso es parte de lo que Jesús vino a establecer cuando Él estaba aquí en esta tierra. We see that in John 14, 5 through 9, Vemos esto en Juan 14, where with Christ's own testimony, we'll look at that real con quick. el propio testimonio de Cristo, John 14. See. Juan 14, what verses? 14, 5 through 9. 14, del 5 al 9. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Antes que el pastor Manuel. Voy a ver David. Que le puede ganar el pastor Ah, Manuel. sí, bien. Yo también, ¿qué me decís? del 5 Juan 14, 5 al 9. Amén. No, ya, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido al Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿Lo hacemos? It's nice where you just want to take that She wanted to keep reading it. She's a lovely word. It's Love good. it. Yeah. It's a very good passage. Es un lindo pasaje, sí. I really love verses 6 and 7. Me encanta mucho el versículo 6 y 7. I am the way, the truth, and the life.
Cuando Él dice, soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father Nadie viene al Padre, except through me. sino es que a través de If mí. you had known me, Si me hubieran you would conocido, have known my Father also. también hubieran conocido a mi Padre. And from now on, Y de ahora en adelante, you know him and have seen him. ya lo conocen y lo han visto. Yes. Wow. Scripture is so powerful. La escritura es tan poderosa. That verse doesn't require me to expound much. Ese versículo no me requiere, ya no quiere que yo me expanda más. It says it right there. Ahí está explicado. You have to go through Jesus. Tenemos que Period. ir por Jesús para que Él nos provea todo. Y punto. He is, this is Jesus speaking Aquí Jesús mismo está hablando. and establishing where his authority lines up. Y Él establece de dónde y con quién se alinea su autoridad. And it's very powerful. Es muy poderoso. Amén. So we see the testimony of Christ's enemies Tenemos el testimonio de los enemigos de Cristo in Luke 5:19 through 21. en Lucas 5, 19 y 20. And then if you look at John 5:39 through 40, Y luego si vemos a Juan 9, 39, 40, you can see the testimony of scriptures. vemos también el testimonio de las Escrituras. All of those verses Todos estos versículos help establish nos ayudan a establecer Christ's authority. la autoridad de Cristo. So I'll wrap up with a couple minutes. Vamos a ya estar terminando un par de minutos, But this last little piece here pero esta última parte is very important. es muy importante. Muy importante. That's it. Sí. This is the part of personal application, Esa es la parte donde se va a hablar sobre aplicación personal, where we have to ask ourselves, donde nosotros tenemos que preguntarnos, is Christ truly your Lord? ¿de verdad Cristo es tu Señor? There are many who confess Hay muchos que confiesan Jesus as Lord, que Jesús es el Señor, but don't obey him. pero no lo obedecen. We see Matthew 7:21 through 23. Vamos a Mateo 7, 21 al 23. Not everyone who says to me, No todos los que me digan, Lord, Lord, Señor, Señor, shall enter the kingdom of heaven, entrarán al reino de los cielos, but he who does the will of my Father sino aquel que hace la voluntad de mi Padre in heaven. en los cielos. Many will say to me in that day, Porque muchos me dirán a mí en aquel día, Lord, Lord, Señor, Señor, have we not prophesied? ¿acaso no he profetizado In your name cast out y demons, en tu nombre he echado fuera demonios in your name, y en tu nombre and done many wonders in your name? he hecho muchos milagros en tu nombre? And then I will declare to them, Entonces yo les declararé, I never knew you. nunca te conocí. Depart from me, Apártate de mí, you who practice lawlessness. hacedor de maldad. So is he really our Lord? Entonces, ¿de verdad es Él tu Are Señor? we truly obeying what his word ¿De verdad says? estamos obedeciendo lo que dice su palabra? Does my heart and mind align ¿Acaso mi corazón y mi mente se alinean with this book? con este libro? Is my goal to do the things of the Father? ¿Acaso mi meta es hacer la voluntad del Padre? Because many can do these things and teach these Porque things, muchos pueden leer y enseñar estas cosas, but only for self. pero solamente puede ser para ellos mismos. But I don't do this for me. Pero yo no hago esto por mí, I do this for him. yo hago esto por Él. Because I never want to hear him say, Porque yo nunca quiero escucharlo decir, depart from me. apártate de mí, I never knew you. nunca te conocí. I don't want to hear that. Yo no quiero escuchar eso. I don't think any of us want to hear Yo that. creo que ninguno de nosotros quiere escuchar eso. So that's where the personal application Por eso es que la aplicación personal and the requirement for us y el requisito para nosotros to self-examine our hearts, es de que debemos autoexaminar nuestros corazones. to self-examine how we live. Debemos autoexaminar la forma como vivimos.
Because self-deception is powerful. Porque la autodecepción es poderosa. If you look at 2 Corinthians 13:5, Vamos a ver en 2 de Corintios 13:5. someone can read that one. Que por favor alguien lo lea. 13:5. Sí. 2 de Corintios 13:5. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque no está en ustedes. En versión Dios habla hoy. So it's easy for us to deceive ourselves. Traducción de nuevo. ¿Puedo enseñar alguien? It's easy for us to deceive ourselves. Es fácil que nosotros nos engañemos a nosotros mismos, Therefore, we must self-examine. por eso es que debemos autoexaminarnos. And Christ said that false prophets, Y Cristo dice que los falsos profetas wolves in sheep's clothing, son lobos rapaces vestidos de ovejas, will be known by their fruits. y ellos serán conocidos por su fruto. So what does my fruit look like? Entonces, ¿cómo se ven tus frutos? Does the fruit that's being produced in my life ¿El fruto que está siendo producido de mi vida, acaso, exemplify the Father? son un ejemplo del Padre? When people see me, do they see the fruit of Christ? ¿Acaso cuando me ven las personas, debemos preguntarnos esto, ¿acaso cuando las personas me ven a Cristo? Those are the types of examinations we have to make. Estos son los tipos de examinaciones, autoexaminación que debemos hacer. Because John 14:15 Porque Juan 14:15 says those who love him dice, aquellos que lo aman will obey his commandments. van a obedecer sus mandamientos. So that's how I show him love, Así es como yo le muestro amor, through obedience. a través de la obediencia. Authority in the name of Jesus Autoridad en el nombre de Jesús is the second part of this that I want to close out with. es la segunda parte con la cual le quiero terminar. There is power in Jesus' name. Hay poder en el nombre de Jesús. We see that all through his word. Lo vemos en toda su palabra. When I don't know what else to say, Cuando yo no sé más que decir, in a situation that's a struggle for me, en una situación que es una lucha para mí, maybe it's so difficult I don't know what to pray. que de repente es tan difícil que ya no sé qué decir en mi oración, I can simply say Jesus. simplemente puedo decir I can Jesús. simply call on his name Simplemente puedo clamar su nombre and comfort comes. y viene el Peace consuelo, comes. viene la Peace paz, that doesn't make sense. viene paz que no se entiende, Peace that surpasses all understanding. paz que sobrepasa todo entendimiento. That is such a blessing to be able to recognize that. Es una gran bendición poder reconocer aquello, That his name has that much power. que su nombre tiene tanto poder. And I believe we can prove it out in our own lives. Yo creo que eso podemos comprobar en nuestras propias vidas. Because we've all felt that comfort and peace that's come from him. Porque todos hemos sentido esa paz y ese consuelo que viene de Él. Good. So, the Sanhedrin, just as they were with Christ, El Sanedrín, así como ellos estaban con Cristo, were interested in where the apostles' authority and power came from. estaban interesados de dónde viene la autoridad de los apóstoles And Peter confessed y el poder. Y Pedro confesó that it was by the name of Jesus que era por el nombre de Jesús, that the crippled man was miraculously healed. que el hombre que estaba enfermo fue sanado milagrosamente. So the apostles' authority Entonces, la autoridad de los apóstoles and power y el poder came directly from Christ. vinieron directamente de Cristo. And Paul instructed the early church Y Pablo instruyó a la iglesia primitiva in Colossians 3:17 en Colosenses 3:17 to do everything que hagamos todo in the name of the Lord en Jesus, el nombre del Señor Jesús, to give thanks para dar gracias
for all things in the name of our Lord Jesus Christ. en todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. And that's Ephesians 5:20. Y eso está también en Efesios 5:20. So as we jump into these next lessons, Entonces, mientras que ya pasamos a las siguientes lecciones, this is going to lead right into that esto va a llevarnos a lo que vamos a hablar después, as we begin to look at the authority of the believer. cuando comenzamos a ver sobre la autoridad del creyente. But ultimately what I want you to take away from today Otra cosa, últimamente, lo final que yo quiero que aprendan hoy, is that we apply this que debemos aplicar esta palabra to everything we go through. a todas las cosas las cuales nosotros atravesamos. When I don't know what else to do, Yo no sé qué más hacer. this is where I go. Cuando no sabemos qué más hacer, vamos a su palabra. As we begin to learn this and study this Cuando comenzamos a aprender y estudiar este libro and apply this, y aplicarlo, we become closer and closer to Him. nos acercamos más y más a Él. Guys,